Muy bien, gracias, José Luis. Compañero Diego, ahí también está la compañera Karen presente. Comentar. Bueno, compañero Diego, lo tenemos ahí. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Humberto. Buenas noches, Miguel, y a los otros compañeros que están ahí. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este espacio interesante, importante, para Diego, reflexionar disculpa, sobre estos. ¿podemos verte? Sí, Ahí ahí está. estoy. ¿Cómo estás? Está muy bien internet, pero ahí estoy. Bueno, Entonces, eso, muchas hablemos de la gracias DEA, por la compañero. posibilidad y estamos. Ujú. Sí. Gracias a ti por tu presencia. Entonces, tienes la palabra, por favor. Hablemos bueno, de qué es la DEA, ¿no? Tema muy importante ahora a nivel nacional. Ya, la DEA es una expresión de la doctrina de guerra contra las drogas, una institución que es creada en los años 60, si no me equivoco, 70, en Estados Unidos, una agencia de investigación federal que se enfoca eh, en la perspectiva de de la guerra contra las drogas, de abordar estos problemas y que brinda asistencia y asesoramiento a a los gobiernos y a las agencias de seguridad de los países de todo el mundo que están comprometidos con este corte de políticas públicas. Eso creo que es la DEA. Gracias, compañero. Pero bueno, coméntanos un poco más, ¿no? Dinos. Ya quisiera saber puntualmente. Bueno, en general, digamos. El nombre que le pusimos a este espacio es la guerra contra el narcotráfico o contra los pobres, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol de la DEA en relación a, bueno, obviamente se plantea como es un espacio, como tú dices, ¿no? Además, esa es su definición, ¿no? De ayuda, colaboración para la lucha contra las drogas, ¿no? Pero en los hechos, ¿cuál es el rol verdadero que juega la DEA en los distintos países donde tiene presencia? Lo que hizo acá en Bolivia en su momento cuando estaba presente. ¿Qué podemos esperar de este anuncio del regreso de la DEA al país? Ya, yo creo que sí, efectivamente vienen a ayudar a implementar la lucha contra las drogas. Eso es su propósito y creo que lo hacen. Creo que es importante encontrar dónde está la paradoja, la contradicción, es en el sentido mismo de esa doctrina de seguridad, de la guerra contra las drogas, ¿no? La guerra contra las drogas es una política que no se fundamenta en evidencia, que no se fundamenta en conocimiento ni en una reflexión científica, social, ¿no? Sino que está diseñada desde un propósito más bien político y de represión. Uno de los asesores de Nixon, de los diseñadores de la guerra contra las drogas y su doctrina desde el inicio, manifestaba en una declaración ya después de haber dejado su cargo en los años 90 que como no podían meter presos a las personas que estaban con toda la movida política cultural underground en esa época en los Estados Unidos, no podían meterlos presos por lo que decían, pues comenzaron a meterlos presos por lo que consumían, ¿no? Y en ese sentido se parece mucho a lo que ha sido incluso la Inquisición católica desde el siglo XVI, XVII, en las que se prohibían sustancias por la implicación que podían tener en términos de obediencia o resistencia a poderes políticos. En el caso de la Inquisición contra la Iglesia, ¿no? Estas sustancias suponían procesos o experiencias que hacían cuestionar el poder religioso. Entonces surge la Inquisición en esa perspectiva de reducir ese riesgo que implicaban las sustancias para el poder. Y pues es lo mismo en los años 60, ¿no? Se diseña una política de guerra, eh, haciendo surgir una figura de enemigo, de un diablo, de un demonio, como lo hizo la iglesia, que son sustancias, que son sustancias que evidentemente pueden ser muy peligrosas, pero que en realidad no son abordadas desde la política pública por su riesgo para la salud pública o, o para la seguridad de una sociedad, sino que son definidas desde la industria, desde una industria específica, desde la geopolítica, llevar adelante acciones de preservación o de incremento de los grandes centros
de poder, ¿no? Entonces, cuando viene la DEA que dice que quiere llevar adelante la guerra contra las drogas, asesorando a nuestros cuerpos policiales o militares, difícilmente su impacto va a ser el de mejorar la salud o el de la seguridad. ¿Cuáles son los países en América Latina donde más ha invertido la DEA? Y no solo la DEA, sino las otras agencias que están involucradas con estos temas son Colombia y Perú. Y no es casualidad, perdón, y México. Y no es casualidad de que esos países sean los que atraviesan y sufren las mayores consecuencias de la presencia del narcotráfico y también las consecuencias de las políticas mal direccionadas y contraproducentes. Entonces, creo que eso es un poco lo que implica la DEA, la llegada de una doctrina llena de contradicciones, falsa, y que justifica una intervención que deriva en represión, que deriva en privación de libertad, que deriva en violencia política, en debilitamiento de las instituciones del Estado y que muy poco tiene que ver en verdad con la salud y la seguridad. No obstante, la mayor parte de nuestras sociedades están convencidas de que existe ese demonio y que necesitamos de una intervención extranjera para resolver nuestros problemas. A pesar de que esa intervención eh, no tiene la fundamentación y de que tenemos mucha evidencia de que es totalmente contraproducente, la seguimos adoptando en una perspectiva moral, ¿no? Es como más que científica, más que de evidencia. Entonces, parece que consideramos que estos enemigos que emergen del narcotráfico efectivamente son muy poderosos y necesitamos una fuerza militar muy grande o policial muy especializada para hacerles frente, cuando en realidad lo que se necesita es identificar y analizar cuáles son los factores de riesgo por los que determinados segmentos sociales o espacios geográficos se vinculan con esta actividad, o cuáles son los factores de protección que deberían promoverse desde el Estado en términos de salud, inclusión social, seguridad pública, inclusión social, etcétera. Y claro, una vez de que se instala toda la institucionalidad y toda la narrativa de este tipo de agencias inquisitivas, del exterior, es muy difícil desmontarlas y mostrar de que el problema viene por otro lado, porque justamente la noción de enemigo y toda la alarma que ellos generan se incrementa, ¿no? Y ahí fundamental y muy importante el rol de los medios de comunicación, porque a veces son los medios de comunicación precisamente quienes más alarman a la sociedad sobre algo que efectivamente es un riesgo, pero que es enfocado de manera equivocada, ¿no? Porque aparece de pronto el enemigo grande, abstracto del narcotráfico, cuyo rostro lo analogamos un poco a los personajes peligrosos de tipo de Scarface de Hollywood, pero no entendemos de que quienes en verdad están detrás de esto son personas en altísima situación de vulnerabilidad, de exclusión social, sin posibilidades de ingreso y que son manipulables y fácilmente reemplazables por las organizaciones criminales, ¿no? Y lo último que se hace es enfocar el esfuerzo en investigar los verdaderos movimientos o capitales financieros que están detrás de toda esa movida. Muy bien, muchas gracias. Hay algo muy importante de lo que dijiste que me parecería, bueno, digno de resaltar, ¿no? Acá tengo que, por ejemplo, en México, la DEA tiene 11 oficinas en, bueno, en 11 ciudades diferentes. Hay una oficina central regional en Ciudad de México. En Colombia lo mismo, ¿no? Tiene una oficina central en Bogotá, una oficina secundaria en Cartagena, otra oficina central en Lima, ¿no? Esas son tres de sus principales oficinas en el continente, que no hay en todo lado, ¿no? Normalmente tienen pequeñas oficinas, estas tres son importantes y no es casual de que sea justamente en tres países que son el centro del narcotráfico de la región, ¿no? Y como tú dices, ¿no? En el caso de Colombia y México, sobre todo, son lugares donde hay altísima violencia ligada al tema del narcotráfico, está bastante, bueno, todo el tema está presente. El otro tema, ¿no? Bueno, en Brasil igual tiene varias oficinas, la DEA, igual hay harta, bueno, alta incidencia del tema del narcotráfico, ¿no? Y de la violencia y varios elementos de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, bueno, claro, como dices, son los medios, todo, pero quisiera que redondemos un poco más en esto, ¿no? El tema de cómo la DEA no significa para nada una disminución del tema del narcotráfico y no, más bien está
presente en lugares donde se ha llegado a situaciones de mayor violencia y mayores problemas ligados al tema del narcotráfico, ¿no? Mira, es muy relativo qué puede significar en verdad la presencia de la DEA, que no es tanto la DEA por la DEA, sino que viene con un conjunto de elementos, cualquier negociación entre gobiernos relacionada a este tema. Puede ser que no esté la DEA, que sigamos haciendo lo que nos enseñaron. Y un poco eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Con el argumento de la soberanía, que bien fue recuperada, pero no dejamos de hacer lo que ellos nos enseñaron. Entonces, creo que no es solamente un tema de soberanía o de geopolítica, sino de una auténtica toma de conciencia, comprensión de lo que es ese problema, ¿no? Y la apertura de espacios de diálogo, de debate, de estudio de estos problemas, de modo que se superen los preceptos y los prejuicios en los que se basa esa política represiva que, que ha sido diseñada y que es difundida e institucionalizada por la DEA. Pero lo que decía, en realidad, ahorita en Bolivia no necesitamos que esté la DEA para hacer lo que ya nos enseñaron. Hacemos operativos para detener consumidores, mulas, pisacocas, eso nos enseñaron y lo hemos seguido haciendo, ¿no? Y en términos de control de cultivos de coca sí ha habido un cambio, pero creo que en el control de cultivos de coca no es algo en lo que se mete tan directamente la DEA, porque en Bolivia el cultivo de coca en una buena parte de lo que existe es legal, y existen mercados legales también de hoja de coca. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que no ha estado la DEA, hemos seguido haciendo lo que ellos nos han enseñado y no se han abierto esos otros escenarios para formalizar una economía legal de la coca, para promover de manera real una industrialización que sea significativa, que tenga peso relevante. No se han desarrollado los mercados y no se ha dejado de erradicar tampoco. Entonces, creo que el verdadero problema, la verdadera disyuntiva, que por lo menos la que considero que es más relevante en este momento, no es tanto si viene o no la DEA, sino cuáles van a ser los filtros, cuáles van a ser los lentes desde los que las instituciones del gobierno nacional boliviano va a adecuar, adaptar, incorporar, limitar eh, las exigencias que pudiese tener el gobierno de los Estados Unidos para colaborar con esta guerra falsa. Entonces, llega todo esto en bloque, y eso lo saben. Hay la negociación de mercados preferenciales, hay la negociación de fondos de cooperación de desarrollo alternativo, hay la negociación de varios aspectos, y dentro de estos paquetes de negociación viene el asesoramiento, ¿no? Ahora sí creo que con la llegada de este tipo de agencias hay una pérdida de soberanía en el desempeño, tanto de la policía como del ejército. Recordemos el problema de los misiles chinos de hace como 20 años, en los que la embajada norteamericana estadounidense tenía todo el poder y la influencia para eh, pedir a los altos mandos que lleven, traigan, dejen, desinstalen equipamiento militar, incluso tropas, etcétera. Eso tenía mucha influencia. No cambia el sentido de la política de fondo. Seguimos contando cuántas personas detenemos, seguimos pesando la cantidad de droga que secuestramos y cada vez queremos mostrar más. Y mientras más mostramos, más grave es el problema frente a la sociedad civil y más recursos necesitamos. Entonces se genera una rueda perversa ahí en la que se solicitan recursos para resolver un problema que en realidad se acrecienta y que termina alarmando más a la población, a lo que los gobiernos terminan respondiendo con más presupuesto para que vuelva a incrementarse. Entonces, con DEA o sin DEA, ahorita lo que estamos haciendo es detener personas en condiciones de exclusión social, de vulnerabilidad, de jóvenes estudiantes sin trabajo, madres solteras, pisacoca, que los metemos a la cárcel. ¿Para qué? Para que salgan en una situación de mayor vulnerabilidad, en una situación de contacto con las redes de economía ilegal, en una situación a veces de consumo problemático y se agrava el problema. Entonces, con o sin idea, eso es lo que estamos haciendo
ahorita y lo que te decía, creo que el verdadero debate no es tanto si vienen a de nuevo eh, atentar con nuestra soberanía. En realidad con nuestra soberanía estamos haciendo lo que ya nos enseñaron. Entonces no estamos en una situación de obligatoriedad, estamos en una situación en la que hemos asumido sus propios principios y estamos haciendo lo que ellos han dicho con nuestro propio presupuesto ahora, gastando miles de millones en este tipo de políticas o de acciones gubernamentales. Lo que de verdad necesitamos es reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro país, las condiciones de las características específicas. Tenemos el consumo tradicional más grande del mundo, tenemos los mercados legales de coca más grandes, que no están regulados, no tenemos una industria a pesar de tener la producción legal. Y claro, todo esto podría atenuar los problemas, no llevar a una solución inmediata, pero sí nos podrían permitir estabilizar los cultivos de coca, una política más coherente en ese sentido, sí nos podría permitir reducir las condiciones de exclusión social que hay en muchas áreas fronterizas para que las organizaciones criminales no se aprovechen de quienes viven en estas regiones. Y este tipo de medidas, ¿no? Que serían fundamentales de tomar. Ujú. Muchas gracias, Diego. Realmente muy, muy importante todo lo que nos dices. Una reflexión muy, muy importante esa, ¿no? Que con DEA o sin DEA hemos seguido haciendo lo que la DEA dice, digamos, ¿no? Y muy importante tomarlo en cuenta eso. Y no hay esa discusión, ¿no? ¿Cuál debería ser realmente el rol en el país respecto al tema del narcotráfico, respecto al tema de la coca? Y pese a los 20 años del MAS, no se avanzó en ese sentido, ¿no? Más allá de algunos discursos, algunos intentos iniciales, ahí se quedó, ¿no? José Luis.